todos los trabajos que yo he estado, así sea de cámara, así sea de iluminación, o de departamento de sonido, cada uno sabe muy bien muchos términos con respecto a su área de trabajo. Por ejemplo, la cámara, por decir algo normal y básico, la cámara sabemos todo lo que es una cámara anímica, cuáles son los pasos en rango dinámico, los pasos dinámicos que tiene la cámara con que uno trabaja, los ISO y todo lo demás. Y son palabras muy técnicas, pero nadie te habla de lo que es un sensor de cabeza estabilizada o de un gimbal. Nadie sabe lo que es ni cómo trabaja. Y mi idea en este momento es contarles brevemente cómo trabaja un sensor, o en este caso un IMU de un gimbal o de una cabeza estabilizada, que es casi lo mismo. Entonces, la idea mía es enseñarles cómo es el tema de la estabilización. Pero bueno, vamos a empezar por el principio. Para que tengan una idea, un sensor de los más básicos, si alguna vez alguien trabajó en la vieja escuela con ese tipo de sensores o lo vieron una vez, se van a familiarizar. Es una pequeña cosita cuadrada que está debajo mayormente del marco del gimbal, que es lo llamamos a nosotros sensores IMU. Para que tengan una idea, este es el sensor más básico, son 60-50, en este caso, bueno, 20-60 son de la misma gama. Como podemos apreciar acá en la imagen, si uno alguna vez lo habrá visto, es una cosa pequeñita y muy sencilla. Y acá la misma imagen lo demuestra. Bueno, acá está el sensor, que no tiene más de 4 milímetros o 4 milímetros, es una cosa realmente muy pequeñita. Y bueno, nada, después hay un par de resistencia, una resistencia de 2, que es supuestamente para la entrada de 5 volt. Y después tenemos un par de capacitores y ahí se terminó la historia de lo que vendría a ser este sensor, el más básico que podemos llegar a ver. Entonces, ¿qué es un IMU? Acá, como la palabra nos dice, es una unidad de medición inercial. Estos son dispositivos electrónicos que nos permiten medir aceleración de 3 ejes y giroscopios de 3 ejes también, haciendo un total de 6 puntos de medición que nos permite conocer la velocidad angular de tanto de pan, de tilt y de error. Estos dispositivos vienen a familias denominados MEMS, Electromechanical System, o sea que son dispositivos electromecánicos. Para que tengan una idea de esto, es la maravilla de la tecnología, son nanopiezas en movimiento, mecánicas en movimiento. Acá tengo una foto que lo puedes llegar a ver. Esto es muy importante para que lo sepan, ya que todos piensan que son los sensores de IMU, piensan que son sensores como, no sé, un chip o un ordenador. Pero en realidad son micropiezas mecánicas de movimiento para la medición angular y la aceleración de nuestro gimbal. Esto, o sea, es mecánico. O sea, usted pensaba que esto era alguna especie de sensor o algo así. No, es algo mecánico. Y le voy a explicar por qué es mecánico. Bien, como les decía, nuestro IMU 6050 tiene 3 acelerómetros. ¿Qué es un acelerómetro? Ustedes pensarán, es algo que mide la aceleración. Claro, obviamente, como su palabra lo indica, es un acelerómetro que mide, mejor dicho, es un dispositivo que nos permite conocer la aceleración lineal de cada eje. En este esquema podemos entender un poco el principio de funcionamiento, donde tenemos una masa, que esta unidad tiene 2 resortes. Bueno, en este caso es así, depende de la medición de cada eje, pero en este caso estamos midiendo el eje Z, donde hay 2 puntos fijos. Después de los resortes hay 2 puntos fijos, y esta masa se va moviendo tanto como para arriba como para abajo. Cuando se somete a una aceleración, la gravedad es una aceleración, que en este caso de la Tierra es 9,81 metros sobre segundo cuadrado, y aquí en este gráfico está marcado como menos 1 G. ¿Qué es una aceleración? La aceleración es la variación de la velocidad con respecto al tiempo. Es decir, la aceleración es igual a delta V sobre delta T. A su vez, dice la primera ley de Newton, que dice que la fuerza es igual a la masa por la aceleración. Acá tenemos un
un esquema que cómo funciona más o menos el IEM. Las partes fijas son las verdes, que esto vendría a ser la medición. El celeste que tenemos acá es una masa. Esta línea, o sea, esta masa trabaja en una línea como un resorte y cuando movemos en este sentido, producto de una aceleración, ya sea porque estamos variando de velocidad, es decir, si lo aceleramos o lo desaceleramos, o está en presencia de la gravedad, si lo ponemos en forma perpendicular al suelo. Acá tenemos cómo mide la variación de la capacidad entre las partes fijas y móviles, que podemos saber cuál es el valor instantáneo de la aceleración. Este acelerómetro nos permite hacer una cosa muy interesante, que es medir ángulos. Sí, se puede medir ángulos con el acelerómetro porque al estar en la Tierra estamos en presencia de una aceleración constante y perpendicular al piso, que es ni más ni menos la gravedad. Haciendo un repaso de la trigonometría, definimos que la tangente como el cociente de Gx y el cateto adyacente Gz. Por lo tanto, tenemos como θ, la podemos definir como arco tangente. Arco tangente es la función inversa a la tangente, o la tangente menos 1, como quieren llamar. Arco tangente de Gx sobre Gz, o Ax sobre Az, que es exactamente lo mismo. Aplicando la teoría de Pitágoras podemos obtener la fórmula. Es decir, arco tangente de Ax sobre Ax o Gx para no variar un poco, sobre AI al cuadrado más AZ al cuadrado, todo esto es de una raíz cuadrada. Esta es la simple aplicación de la teoría de Pitágoras. ¿Por qué explico esto? A ver, ustedes me estarán diciendo, estás hablando en chino. Bueno, un poco sí, pero la idea es que sepan un poquito más sobre estabilización y no sean esas personas que solamente emprenden el coso y bueno, dale que va. ¿Por qué quiero que sepan un poco más sobre el tema de lo que es la estabilización y cómo se aplica este tipo de fórmulas? Es para que entiendan cómo funciona la estabilización y qué son los cuidados que tienen que tener con respecto a esto. Por eso lo explico y trato de explicárselo con un video para que, bueno, sepan un poquito más y no estén ahí como diciendo, bueno, como les venía diciendo al principio del video, el que está de cámara sabe un montón de cosas de parámetros de cámara, el que está de luces sabe un montón de cosas como el que está de luces, como por ejemplo qué es un DNI 512, cómo funciona ese protocolo y tal. Y el que está de gimbal, en este caso como cabeza estabilizada, tiene que saber un poquito de estas cosas. Saben que, no sé si se recordarán si esto lo vieron en primaria, secundaria o no, no lo sé, por ahí no lo vieron nunca. Pero por eso se los explico, porque más que nada son fórmulas matemáticas muy simples y ahora les voy a explicar para qué se aplican este tipo de fórmulas matemáticas y por qué. Y vamos a repasar prácticamente todos los GIMBA, del GIMBA más común que podamos llegar a tener al más complejo. Y esto es muy interesante también que lo sepan y por qué. Vamos a explicar ahora qué son los giroscopos. Como les decía anteriormente, cada sensor tiene 3 giroscopos, uno por cada eje. Este es un dispositivo que nos permite medir un ángulo de rotación relativo a una referencia arbitraria. Es decir, que no nos permite conocer el ángulo absoluto. A ver, acá esto es muy importante. Este sistema funciona muy bien, pero los sistemas más complejos como de gimbal, como el Ronin 2 y el Movie Pro, vienen con una brújula y un GPS más dotados de información. ¿Por qué el giróscopo no nos permite conocer el ángulo absoluto? Ahora lo voy a explicar. ¿En qué se basan estos giróscopos? ¿O qué es un giróscopo? Bueno, los giróscopos se basan en un efecto de Coriolis o fuerza de Coriolis. ¿Qué es la fuerza de Coriolis? Bueno, es una fuerza ficticia que se produce en un cuerpo cuando éste está en movimiento y a la vez en movimiento dentro de un sistema de rotación. Se lo voy a tratar de explicar para que lo entienda. Por ejemplo, un sistema de rotación es la Tierra, que está rotando y si nosotros movemos en la Tierra, aparece esa fuerza de Coriolis. Un ejemplo típico de esta fuerza de Coriolis es cuando se tira agua en el inodoro, el váter,
que vemos cómo se produce la fuerza de Coriolis al girar. Y si nosotros nos vamos al otro hemisferio, se hace el producto inverso, todo por la rotación del eje de la Tierra. Bueno, como este efecto de Coriolis lo vemos casi en todos lados sin darnos cuenta, acá hay una fórmula que, bueno, es medio complicada, pero bueno, la voy a comentar igual. La fuerza de Coriolis, que es decir, es un vector, es igual a 2 veces la masa por el producto vectorial de esta velocidad angular. ¿Qué es la velocidad angular de un sistema visto desde un sistema inercial o un sistema de rotación? Y B es el otro vector que es la fuerza del cuerpo del sistema de rotación, que es lo que explicamos antes. Una fuerza dentro de otra fuerza. Estos MEN utilizan un efecto que se llama giroscopio vibratorio del efecto de Coriolis. Acá tenemos un esquema, cómo está funcionando. Esta parte es la que está fija, y la otra que es la parte que está vibrando y vibra por resonancia a una determinada frecuencia. Acuérdense que si este sistema que hace que mida los ángulos vibra por resonancia, hay muchas señales o factores externos que pueden afectar a esta resonancia y puede estar midiendo mal o dando una falsa medición a lo que estamos dando. Acuérdense de esto que lo vamos a ver un poquito más adelante y no me quiero ir mucho por las ramas. Pero vamos a explicar básicamente esto. Bueno, acá decimos que tenemos una parte fija, la otra está vibrando por resonancia, y cuando nosotros ejercemos una rotación, se aplica el efecto de Coriolis y empieza a deformarse. Al igual que los acelerómetros, cuando se aplica esta rotación y ve que se empieza a deformar, esto da un valor con una capacitancia que nos permite saber el ángulo de rotación, o mejor dicho, la variación de rotación. Esto siempre es en forma relativa, obviamente, porque no es absoluta. Y le voy a explicar después por qué no es absoluta. Hacer de forma relativa, para poder calcular el ángulo, vamos a tener que hacer una fórmula integral. Que lo que estamos midiendo es una velocidad angular, la que podemos definir delta θ sobre delta t. Y el ángulo girado lo podemos definir entonces como la velocidad angular por delta t. Esta fórmula es una especie de integración, pero al ser mediciones relativas, cuando vamos acumulando de estas mediciones, se produce el efecto que se llama drift o deriva. Esto le puede sonar muy conocido lo que estoy hablando, la famosa deriva en un cabezal estabilizado o en un gimbal, que vende a hacer exactamente la misma cosa. En general, estas son dos formas de medir los ángulos, la aceleración y el giroscopio de cada eje. Tenemos mediciones que son bastante relativas y no son absolutas. Necesitamos un filtro que se llama el filtro de Kalman. Acá, si ustedes ponen filtro de Kalman, verán que es una fórmula muy avanzada y bueno, muy difícil de entender, donde se usan métodos estadísticos y otras cosas complicadas que se aplican a los equipos más profesionales, ¿no? O sea, en realidad todos los sistemas de gimbal, tanto pequeño como grande, tiene un filtro de Kalman. Puede estar poco desarrollado o más desarrollado. Y eso va a depender siempre del costo del aparato. Cuando, claro, sobre todo los gimbal pequeños, ¿viste? Que son esos de mano de 3 ejes tipo Sillun o Ronin S3 y ese tipo de cosas, ellos ya tienen, en la marca ya tienen desarrollado un filtro de Kalman que es una fórmula bastante compleja que obviamente lo que hace es reducir el ruido que tiene estos tipos de sensores. Porque, como cuando le comentaba anteriormente, este tipo de sensor básico, ¿no? Viene con un par de capacitores para atenuar el ruido como filtros y nada más. O sea, esto
va así incluido indirecto. Y dependiendo de la capacidad de software a lo que yo me refiero es cómo es tu capacidad de hacer un programa complejo o sencillo, como lo quieras ver, para que esto funcione bastante bien y no tenga las derivas o drift. Pero después está este tipo de sensores que son un poco más complejos y ya son sensores que tienen una velocidad, un ruido bastante bajo, ya le aplica filtros y obviamente trabajar un poquito más de velocidad. Que esto ayuda a la compensación de, en vez de 16 bits son 18 bits o 19 bits, acá lo dice. Es un poquito más rápido este tipo de sensores, ¿no? A ver si lo podemos tener más detallado. Bueno, acá está el sensor, pero va acompañado con una fuente regulatoria de medición, varias resistencias, capacitores y obviamente que trabajan con otro tipo de protocolo que lo hace más rápido en el momento de medir. Este tipo de sensores lo tiene la mayoría de los equipos de Ronin, incluso los sensores de MobiPro y MobiXL, estos sensores son muy buenos. La verdad que tienen una calidad excelente y si aplicamos un programa, un software que lo pueda decodificar bastante bien, hace que la estabilización sea casi perfecta, por decirla perfecta, porque en realidad si vemos qué condiciones trabaja el equipo, vemos que la calidad de imagen es muy buena. Bueno, y aplicándole un poco más al tema de sensores, si alguna vez habrán visto en los equipos, por ejemplo, MobiXL, vemos acá que está el sensor Fog. Que este sensor, obviamente, miren lo que vale, un precio bastante caro de $27.500. Y tú me dirás, ¿es un sensor? ¿Por qué vale tanto? Bueno, te voy a explicar brevemente qué es un sensor Fog. El sensor Fog es un sensor de fibra óptica. A ver si lo tenemos por acá. Bueno, esto es básicamente, este sensor es un poquito mejor que el sensor que venden en FreeFly, porque esto creo que es el 1650 y acá tenemos el sensor 1725 que es un poquito mejor. Pero ¿en qué consiste este sensor? ¿Cuál es la diferencia de tanto dinero? Porque casi son dos equipos que hay que pagar, ¿no? O sea, si el cabezal XL vale 30 y otro sensor vale 30, porque son dos equipos con un simple sensor. Bueno, les explico brevemente qué es lo que es el sensor Fog. El sensor Fog trabaja con fibra óptica. Tiene un gran ancho de banda, aplicaciones dinámicas exigentes, puede ser que trabaje a 36 bits. Tiene un ruido muy bajo. Acá les voy a explicar qué es el ruido muy bajo, porque me estaba saltando el ruido. Acá tenemos un gráfico de lo que vendría a ser cómo es el ruido de los sensores. En esta marca azul, la que vemos acá, ese es el ruido del sensor normal. O sea, vendría a ser este pequeñito que vemos acá, que emite este tipo de ruido. Y acá arriba, esto es una forma medio exagerada de medirlo, pero es la medición del giróscopo, donde siempre es una forma creciente o incremental de la medición, y donde decíamos antes que la fórmula esta de que tiene es que va acumulando errores, en realidad. Y por eso hay una especie de deriva que a veces notamos antiguamente, que el cabezal empieza a moverse muy lentamente, y esto es la famosa deriva. Por más que regulemos el centro del joystick a 0, el valor 0 del joystick, como una piensa dice que no, es el joystick que no está en el punto 0, no, la deriva es justamente por la acumulación de errores que tiene el giróscopo, producto de esa resonancia y esa vibración al medir los ángulos. Al aplicar el filtro que yo le venía diciendo, esto se reduce a esta cosa roja, esta línea roja que vemos acá, eliminando ese factor de ruido que tiene
la mayoría de los sensores. Claro, el sensor que son muy complejos, ya estamos hablando de otro tipo de tecnología, viene con un software interno para poder reducir ese ruido y prácticamente que sea una cosa lineal, recta y casi pura, vamos a decirlo, ¿no? De señal que le da la información al sistema. Ustedes seguramente que me preguntan si alguna vez has usado este tipo de sensor en el móvil XL, y la verdad que no, por el precio que tiene, yo en mi vida he usado una cosa así. Aparte, hay otros secretos en el tema de la estabilización. Con el equipo, cuando es más grande y más pesado, se requiere menos información, menos velocidad de información. Porque usted imagínense, si yo tengo una pelotita así muy pequeña de 1 milímetro, la hago vibrar y la puedo hacer vibrar en alta frecuencia. En cambio, si agarro una bola de boliche gigante, no la puedo hacer vibrar a la misma frecuencia que esa pelotita de 1 milímetro. Eso es un ejemplo muy claro. Entonces, cuando el equipo es más grande, se necesita menos información para poder corregir el ángulo de vibración que tiene al movimiento del cabezal, a la estabilización. Entonces, ¿qué pasa? En un móvil XL, que ya es bastante grande, el cabezal solo pesa más o menos aproximadamente 11 kilos, 15 con las baterías, algún que otro accesorio, tonterías, y después obviamente está la cámara. Tenemos un equipo que está pesando alrededor de 30 kilos. Estabilizar 30 kilos no es lo mismo que estabilizar 800 gramos de una A7, A7 III o estas cámaras pequeñas que podemos montar en un equipo. Entonces, la velocidad que se necesita es bastante, podría llegar a decirse, normal a relativamente pobre, para que haga perfectamente la estabilización. Entonces, gastarse 30.000 en un sensor óptico, para que obviamente mejora mucho el ruido y todo lo demás, pero para darle más velocidad no tiene mucho sentido. Ya de por sí el cabezal XL, como está así, con el sensor CAN, que se lo muestro acá, con este tipo de sensores, obviamente que desarrollado por Hillside System, no es comprado así como lo ven acá y desarman la parte de abajo y ven esto, sino que está integrado en una placa de electrónica más compleja y más desarrollada, lo cual está muy bueno. Para mí, y en este caso en particular, no es necesario tener este filtro que vale 30.000. Obviamente que si nosotros lo compramos en el mercado normal, sin pasar por Hillside System, no vale. Valdrá 6.000, 5.000, supongo. Pero ¿por qué tan caro un sensor? Bueno, porque vale su precio enorme. Este tipo de sensor está pensado para misiles, aviones no tripulados. A ver, ¿por qué? Y ahí tiene un poco más de lógica. Acá tenemos, bueno, esto es un misil futurístico, pero bueno, un poco la idea no es mostrar un misil futurístico, pero sí mostrar un poco lo normal, ¿no? Lo que puede llegar a tener un misil que viene con este tipo de sensores para medir el ángulo de rotación y la aceleración, ya que si va dirigido a un cierto punto se va a encontrar con vientos, con factores que se tiene que sortear y qué sé yo. O sea, X, obviamente. Y tiene un sistema de control de dirección. En este tipo de casos, donde un misil viaja a más de 1.000 km por hora, el sistema que tiene de dirección, obviamente, como todos conocemos, son lo que tienen todo, lo hace como un avión, que son las aletas traseras que tienen un timón, y con esto va dirigiendo el misil. Un misil que viaja a más de 1.000 km por hora, el movimiento que tarda en girar para un lado o para otro es crucial en este caso. Son milésimas, centésimas de segundo, en la cual si reacciona tarde puede perder en 10 metros, por ejemplo, en girar. Y esos 10 metros está la diferencia de acertar el blanco o errarlo, prácticamente. Por eso este tipo de sensores, que la aplicación se utiliza, acá un poco en la página dice que las aplicaciones son, bueno, plataformas comerciales y de defensa no tripuladas. Acá está muy bien clarito lo que dice. No necesita una alta velocidad de respuesta porque, claro,
10 metros para girar el timón es mucha diferencia, muchísima diferencia. Y en este tipo de casos es crucial, porque puede ser, en el caso de un avión no tripulado puede llegar a destino, o en el caso de un misil puede pegar el blanco. Con esta velocidad de interpretación de tanto del giroscopio como del acelerómetro. Por eso, este tipo de sensores son caros, porque tiene una alta respuesta. Pero más allá de la alta respuesta que puede llegar a tener, el valor o la señal que le da a la computadora para que luego le da las órdenes a los motores para que se muevan a determinada velocidad, es muy limpia. Es muy limpia y es muy precisa. A ver, que puede ser que mejore un poco a la larga con respecto a lo que vendría a ser la actualización de una XL, puede ser que mejore un poquito la velocidad de reacción, pero ya ahí entramos en otro paso. ¿Cuál es el otro paso? Yo tengo un sensor de fibra óptica que tiene una velocidad de sensar muy alta, lo que después, a continuación, siga en eso, por ejemplo, la computadora que interpreta la señal, lo decodifica y le manda la señal a los motores, es otro tema. También tiene que ser de alta velocidad o de fibra óptica. Y de la computadora que luego va hacia los motores, que va a través de un cable de electricidad, también tiene que ser de alta respuesta. Y los motores en sí también tienen que ser de muy alta respuesta. Por eso entramos a lo que venía diciendo antes. Si el cabezal es bastante grande y pesado, no hace falta tener tanta respuesta porque cumplen muy bien la estabilización, como comúnmente lo vemos en todos lados. La verdad que la estabilización del Movie XL, de un cabezal de Liberge, o de la Flyge, o de Yotover G5, G7 o lo que fuera, ven que hace la estabilización perfecta. Está perfecta, no se va al horizonte ni nada por el estilo. Puede llegar el caso inverso, que los gimbals más pequeños puede costar un poco en ese sentido, porque tiene que tener una velocidad de respuesta bastante alta. Pero aún así, está bastante bien. Por eso te digo que ponerle este tipo de sensor a los cabezales grandes, bueno, sí, está bien, pero ya vemos por qué los cabezales de Flyhead o Yotover salen carísimos, valen arriba de 400, 500 mil, precisamente porque vienen con, primero, el sensor de alta tecnología, segundo, los motores de alta tecnología. ¿Qué vamos a decir? Motores bobinados, sí, es un motor simple. Ya sabemos que hay motores y motores, pero este es un motor. Pero los motores tienen decodificadores, que pueden ser de alta resolución y de alta respuesta también. Eso ayuda un poco a todo lo que es la estabilización. Hay algunos casos que la deriva de los cabezales importantes han resuelto la estabilización con el tema de los decodificadores, porque si no se está moviendo el joystick, los decodificadores de cada motor le dicen, mira, quédate quieto acá y no te muevas por ningún lado, y eso puede llegar a resolver la deriva. Y después cuando el joystick le manda una información, en este caso, acá tenemos la manivela que le manda, que también es un encoder con alta resolución, que le manda una información al cabezal para que se mueva. Esto hace la perfecta el movimiento. En este caso, las manivelas, lo que estaba leyendo el otro día y un poco le estaba explicando por qué me gusta tanto las manivelas de Nova West, es que le manda, tiene dos formas de moverse, acá le dice que es adictive ganancia, adictive estándar o rate. El rate es que le manda un pulso, por ejemplo, un determinado voltaje al cabezal, y eso hace que se mueva y termine donde quieras que termine. En cambio, si vos lo mueves por adictive ganancia, hace que le mande información de los decodificadores, no sé, de 10.000 pasos, al cabezal, y el cabezal le dice, te vas a mover 10.000 pasos. Y eso es mucho más preciso. Por eso, el sistema de Nova West funciona muy bien con este tipo de cabezal, que es lo que contaba un poco antes, que se comunica de manera perfecta entre lo que es la marca Movie de Free Fly System y estas manivelas de Nova West. El Ronin no tenemos esa misma suerte, porque el Ronin se comunica a través de SBAS, que es un protocolo de emisión de te mando 5 volts y te moves lo que tenés que moverte con esos 5 volts, por ejemplo, ¿no? O sea, se mueve un determinado. Está bien, funciona, anda bastante bien, pero no tiene la precisión que tienen estas niveles conectados al cabezal Movie Pro o el XL. Bueno, y hasta aquí hemos llegado, le hemos explicado brevemente cómo funciona un sensor
de cámara. Es bueno que lo sepan cómo está construido, es bueno que tengan sus cuidados y es bueno que también en las condiciones de trabajo que estén sepan cómo luego configurar el gimbal para sacarle el mayor provecho y potencial. Así que bueno, espero que les haya quedado claro y bueno, muchas gracias por ver esta media horita del canal y esperemos encontrarnos la próxima con más novedades. Hasta luego.